Buenas tardes, hermana Ame, hermana Fabiola, gracias por su tiempo, de verdad, nunca les vamos a poder pagar porque dedicaron tiempo, esfuerzo en leer la tesis de la hermana Esperanza. Y hermana Esperanza, pues gracias a Dios porque nos permite llegar a este proceso a punto de finalizar lo relacionado con tu tesis, que sabes que es requisito para titulación. Vamos a orar al Señor para que te bendiga y nos dé gracia a todos en este momento. Amado Dios, te doy gracias porque has sido bueno, Señor. Gracias porque nos permites llegar hasta el día de hoy y porque especialmente permites a la hermana Esperanza llegar hasta aquí. Ayúdala, Señor, por favor, a darle gracia en este momento, darle sabiduría, pon en ella las palabras adecuadas, las palabras certeras para dar respuesta a las preguntas que se le van a plantear y para explicar correctamente su presentación. La ponemos en tus manos, Señor, rogando de tu protección y bendice también esta actividad, que todo sea para darte la honra y la gloria a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Se puede notar la presentación? Sí, ok. Muy buenas tardes, mi nombre es Esperanza Morales, estoy estudiando en el Colegio Bíblico Bautista de Estudios Superiores y actualmente estoy cursando mi último año en la carrera de Ministerio Cristiano. Es un placer para mí estar delante de ustedes exponiendo mi defensa de tesis, la cual he titulado La entrega verdadera. Primeramente, me gustaría comenzar con agradecimientos. Sobre toda persona, quiero agradecer a Dios por el hecho de haberme salvado, por el sacrificio y el don precioso que nos concedió a nosotros, ¿verdad? Pudiera decirlo, que fue el sacrificio de Cristo, que fue esa ofrenda que expió todos mis pecados, gracias a Él, y también gracias porque me ha llamado, porque me ha considerado para poder predicar su palabra a las personas que no lo conocen. También quiero agradecer a mis padres porque ellos han sido de mucha bendición a mi vida, y también agradezco que ellos han comprendido el llamado que Dios ha dado a mí como persona, ¿verdad? Y ellos han expresado este sentir apoyándome en muchas áreas de mi vida y pues en mi carrera en el colegio. También quiero agradecer a mis hermanos porque también me han ayudado muchísimo y me han apoyado más en este tiempo durante la elaboración de tesis. Siempre estuvieron conscientes de ser cuidadosos y de ser amables conmigo durante este tiempo, ¿verdad? De bastante trabajo. También quiero agradecer a mi pastor Adán Russell y a su esposa porque han sido de tremenda bendición a mi vida y de muchísimo apoyo en oración y en amor. Y también quiero agradecer a la Iglesia Palabra de Vida por el respaldo espiritual que han dado a mi persona, por las oraciones y porque yo sé que durante los tiempos más difíciles en el colegio, sus oraciones fueron las que me fortalecieron y las que me dieron las que proveyeron de esa gracia de Dios en mi vida. También quiero agradecer a las autoridades y maestros del Colegio Bíblico Bautista, sobre todo a la hermana Ame y a la hermana Fabi, por prestar de su tiempo para leer mi tesis. También quiero agradecer al hermano Milán por su esfuerzo y por su dedicación en este taller, porque nos ha ayudado mucho y porque realmente siempre nos aconsejó que primeramente la tesis era para Dios, y eso siempre estuvo consciente en mi mente durante la elaboración de esta. Bueno, quisiera hablar acerca de los propósitos de mi trabajo. El primero de ellos es hablar a los creyentes lo que significa una entrega personal. Quería hacer énfasis en que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de tomar decisiones, y cuando somos hijos de Dios esto no se quita de nuestro ser. A pesar de que el Señor ahora sea nuestro dueño y que el Espíritu Santo more en nosotros, seguimos teniendo esa capacidad de resistencia a su voluntad porque seguimos batallando con nuestra naturaleza corrompida. Y creo que muchas veces el no entender este hecho de que nosotros tenemos esta capacidad de tomar decisiones y de que tenemos estas dos naturalezas en nuestro ser, trae muchas veces un conflicto en la vida del creyente, porque se cuestiona por qué si ama tanto al Señor y por qué si desea servirle de todo corazón, se enfrenta con estas cosas y esta batalla en su alma. Entonces, un trabajo como este
primeramente para mí era necesario para exponer esta incertidumbre que puede surgir en las personas que quizás no tengan un crecimiento espiritual, pues mayor me refiero a los nuevos creyentes o a las personas que quizás pues no tengan este apoyo de discipulado o no tengan quizás acceso a ciertos libros que nos ayudan a entender más estas ideas. También quería explicar con el trabajo lo que Dios logra con una vida realmente consagrada a Él. Si no me equivoco, Deli Moody dijo acerca de que el mundo no ha visto lo que Dios puede hacer con una vida totalmente entregada a Él, y él dijo que por la gracia de Dios, él sería ese hombre que mostraría lo que Dios puede hacer con una vida, ¿verdad? Consumida totalmente por su obra. Entonces quería también expresar este sentir, quería realmente exponer lo que se puede alcanzar con una vida consagrada delante de Dios. También quería mostrarle al creyente cuáles son algunos de los factores que influyen para que nosotros podamos entregarnos plenamente a Dios, perdón. Bueno, los criterios que me llevaron a la elección de esa tesis fue primeramente el considerarla importante para nuestra generación como creyentes. Ciertamente el mundo tiene mucha influencia en nosotros, lo puedo decir expresamente, las redes sociales, la tecnología, las nuevas modas han influenciado demasiado en el creyente y poco a poco se han metido en el corazón de nosotros, y las sutilezas son lo que más afecta, ¿verdad? A veces no entendemos el concepto de realmente estar entregados en mente, en corazón y en alma a Dios, y hay ciertas cosas que se pueden estar infiltrando y no nos permiten tener esta entrega plena que el Señor quiere en nosotros. Entonces, sentí necesario el hablarlo, sentí el necesario volvernos a los rudimentos, dice la palabra de Dios, a lo esencial, y creo que el Señor Jesucristo no se equivocaba cuando siempre instaba a sus discípulos a negarse a ellos mismos, a consagrarse y a considerar que era necesario estar alertas en cuanto a velar en el espíritu para que la carne no tomara ventaja. También quería recordarles pues obviamente a los creyentes, ¿verdad? A los cristianos, lo que se logra, nuevamente lo vuelvo a decir, cuando podemos descansar totalmente en el Señor, cuando podemos realmente entregarnos en todos los aspectos, cuando podemos ceder todo lo que tenemos, cuando le decimos a Dios que nosotros solamente somos mayordomos de lo que Él nos ha prestado durante esta estadía terrenal. Bueno, el versículo clave de mi tema de estudio, de mi trabajo, se encuentra en Éxodo 21, 5 al 6. Es un poquito del contexto, está hablando acerca de las leyes de los esclavos hebreos y quiero darle énfasis con el trabajo a que Dios le dice a su pueblo que después de 6 años de que el siervo esté con su señor, se puede liberar y ya no tiene que estar con él. Y también habla acerca de que si el siervo escapaba de su señor, no había ninguna ley que le pues castigaba por este hecho, y tampoco podían regresarlo, era injusto que lo regresaran si él no quería estar con él. Y bueno, utilicé este versículo porque entiendo, como lo digo nuevamente, que aunque Dios es nuestro Señor y aunque esté el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, cuando nosotros presentamos resistencia, Dios sí nos puede hablar, Dios sí nos puede exhortar y el Espíritu se va a constreñir. Pero llega un punto que cuando endurecemos nuestro ser y presentamos soberbia, el Señor ya no nos lo impide. Él puede permitirlo, Él puede dejarnos hacerlo porque Él no nos va a obligar a estar con Él. Pero en la entrega del siervo hebreo, Él decía que consideraba todo lo que tenía junto a su Señor, y a pesar de que sabía que no iba a tener esa libertad de vivir una vida como la que Él quisiera, él se entregaba a su Señor en todo su ser. Él decía, no, yo quiero ser siervo, yo quiero estar bajo su mandato, yo lo deseo porque yo lo amo, porque entiendo que mi Señor es bueno, porque entiendo que con mi Señor tengo todo. Y así debería ser la entrega del cristiano. Deberíamos de decir que a pesar de que Dios nos dé esa libertad, se podría decir, de irnos al mundo o de hacer nuestros deseos, sabemos que Él sabe que está mal, pero Él dice, está bien, hijo, si tú quieres eso, pues no te lo puedo impedir, ¿verdad? Pero es esa entrega realmente consciente de decir, Señor, no,
a pesar de que sé que tengo deseos, a pesar de que quiero otras cosas, yo no quiero hacerlo, yo quiero estar bajo tu mandato. Entonces, realmente ese versículo, espero haberlo podido expresar bien, es la esencia de todo el trabajo de la entrega que quise mostrarles a los lectores y pues a las personas que pueden acceder a la tesis. Uno de los, los libros o los que me han ayudado bastante para la elaboración de la tesis y que han influenciado en ese trabajo, pues fue La vida normal cristiana de Watchman Nee. Es una exposición de la epístola de Romanos y especialmente la parte en la que dice que nosotros nos debemos de presentar como sacrificio vivo, fue la que me llevó a, pues, a entender un poquito más lo que significaba entregarse al Señor. También, como lo mencionaba, pues dentro de mi tesis, el versículo clave es que se encuentra en Éxodo 21 y es un versículo que el predicador Carlos Spurgeon utilizó para su sermón La oreja horadada con lesna, que también es un ejemplo de cómo como creyentes nos podemos presentar delante de Dios en esa servidumbre, en esa servidumbre personal, o sea, en esa servidumbre que nace del corazón. El contenido de mi tesis es el siguiente. En el primer capítulo abordo a quién se entrega el ser humano y hablo de 3 personas, las cuales es primeramente a él mismo, y menciono cómo es que la Biblia expresa que el hombre se ha entregado a su mente reprobada, y seguido de esto lo relaciono a que esta entrega también va ligada a la segunda persona, que es Satanás, y hablo un poquito de las consecuencias de lo que esta entrega genera en el hombre y cómo es que Satanás sigue cautivando a las personas, y también hablo acerca de la ignorancia de algunos hombres que no conocen la verdad y que no saben que están bajo su cautiverio. También hablo acerca de que existe la opción de que el hombre se entrega a Dios, pero todavía no toco a profundidad cómo es que el hombre se puede entregar a él, sino solamente es como una pequeña introducción, porque en el capítulo 2 hablo acerca del origen del hombre y de la caída de de cómo es que la entrega del hombre hacia Satanás lo separó de su creador, y hablo de las consecuencias que tienen en su alma, en su cuerpo y en su espíritu, y también de las consecuencias eternas que va a tener en el infierno. En el capítulo 3 hablo acerca de lo que Dios le ha entregado al hombre, y primeramente hablo acerca de las leyes, porque considero que estas son importantes para que el hombre entienda que hay alguien que está sobre él y que lo está gobernando, y también porque el propósito de la ley siempre ha sido llevar al hombre hacia Dios. Entonces, consideré importante mencionarlo, y bueno, haciendo pues este planteamiento de que la ley nos lleva a Dios y que la ley enfrenta nuestra realidad como pecadores, hablé de la entrega máxima, la cual es Cristo, y abordé cómo es que Dios se despojó de sí mismo y se hizo un hombre para venir a salvar a los pecadores. También expresé algunos de los motivos que consideré importantes para que Dios tomara esta decisión y que fueron los que influenciaron en nuestro Señor Jesucristo para darse del todo por nosotros. También después de su entrega por nosotros, expresé un poco lo que su entrega nos benefició, o sea, los dones que nos benefició hacia nosotros como creyentes, y utilicé el versículo de que Él llevó cautiva nuestra cautividad y dio dones a los hombres, y entre los dones que pues nos consiguió el Señor Jesucristo por su obra está el acceso al Padre, el Espíritu Santo, una nueva vida y una ciudadanía celestial. Y bueno, todo esto lo quise exponer, y quise en el capítulo 4 hablar acerca de la entrega del cristiano y que sería la respuesta hacia lo que Dios ha hecho por nosotros, hacia lo que Cristo hizo por nosotros. Y bueno, también dentro de este capítulo hablé cómo es que el cristiano se resiste a Dios, y expresé nuevamente lo que es la voluntad del hombre. Expresé que aunque, como lo mencioné antes, aunque seamos hijos de Dios, aún seguimos batallando con nuestra carne y con pues, nuestra voluntad, ¿verdad? Que siempre está en contra de la de Dios. Y bueno, el último capítulo se titula Lo que Dios hace con una vida entregada. Y en este capítulo hice mención acerca de
de algunos alcances que tuvieron hombres que fueron grandemente usados por Dios, y también mencioné los factores que influenciaron en la vida de esos hombres para entregarse a Dios. Y bueno, el primero de ellos fue el negarse a sí mismos, y también la constante comunión con el Padre, porque son esenciales para que nosotros podamos entregarnos plenamente al Señor. Y realmente quise dejar un poquito esa esencia de lo que ellos lograron para que motivara al que lo leyera a desear esa misma influencia de Dios sobre su vida. Los aprendizajes alcanzados con esta tesis, bueno, primeramente comprendí un poco más acerca de la naturaleza pecadora que mora en mí y la necesidad urgente de negarme a mí misma. Es algo que Cristo nos pide diariamente nos pide tomar nuestra cruz, y es importante porque realmente no es fácil ceder nuestros deseos. No es fácil decirle al Señor, está bien, voy a hacer todo lo que tú quieras, en una obediencia plena, en una obediencia aún en las pequeñas cosas, porque como seres humanos queremos tener el control de todo, queremos planificar nuestra vida y nos frustramos cuando no logramos conseguir lo que queremos, pero como hijos de Dios debemos de ceder esta voluntad y esperar y confiar en el Señor. También entendí lo que significan las concupiscencias. Muchas veces pensamos que las concupiscencias van ligadas a los deseos sexuales, pero dice el diccionario de Vine que la concupiscencia es cualquier anhelo que vaya en contra de la voluntad de Dios, y a veces esos anhelos no son malos. A veces esos anhelos significan, por ejemplo, desear tener una carrera, desear tener una familia, desear una estabilidad, ¿verdad? Pero cuando va en contra de Dios se puede considerar que es malo, porque estamos yendo en contra de lo que nuestro Señor nos pide, y como siervos nuestra única función es siempre estar obedientes y prestos a la voz del Señor. Y bueno, también entendí que el deseo de Dios es mi obediencia, ¿verdad? El mandamiento que Dios le dio a Adán en el huerto fue que él no debía comer del fruto, ¿verdad? Él le había dicho, no comas de eso, pero dentro de eso, de ese mandamiento, estaba la obediencia del hombre, estaba el que el hombre le hiciera caso a Dios o no. Entonces, creo que la entrega del hombre, la entrega de nuestra mente y nuestro ser, depende mucho de la obediencia hacia Dios, porque la obediencia nos hace hacer las cosas aun cuando nuestro ser no lo quiere, porque la obediencia muestra que nosotros tenemos el temor, el respeto y el amor a Dios, y es lo esencial para que como siervos podamos hacer bien nuestra labor. Bueno, los retos, primeramente, pues llevarlo todo a la práctica, ¿verdad? Dice el Señor que a quien más le da, pues más le demanda, ¿verdad? Entonces, el conocimiento no es para hincharnos la cabeza y decir que somos mejores que los demás, sino para llevarlo a la práctica. Entonces, entre más lees acerca de la entrega, entre más sabes acerca de cómo debes de consagrarte, más se demanda, porque ya lo sabes y vamos a estar delante de Dios. Entonces, como creyente, como persona, sé que tengo una gran responsabilidad delante de Dios de vivir lo que estoy enseñando. También, pues, el despojarme día con día de mí misma para poder llenarme de Cristo y que Él tome control sobre todo mi ser, ¿verdad? Sobre todos mis pensamientos y los anhelos de mi corazón. También poder estar consumida por Él y por su obra. Cuando realmente estamos entregados a Dios, dice el diccionario nuevamente de Vine, que estar entregado es estar completamente ocupado en alguien. Y bueno, que realmente quisiera estar ocupada en Dios en cualquier aspecto de mi vida, aún en las áreas más pequeñas, aún en lo que se pudiera considerar que a lo mejor no es tan grande a la vista de los hombres, pero pues que Dios lo considera importante. Y bueno, concluyo con este trabajo. Primeramente, creo que el lector entienda que existen recompensas eternas dignas de anhelar. Dios dice en su palabra que debemos anhelar los tesoros que no son, los tesoros celestiales, ¿verdad? Que no pueden ser quitados, los tesoros que realmente van a ser pues de valor, porque al fin y al cabo nuestros tesoros van a ser puestos delante de nuestro Salvador. También que no hay vida más miserable para un cristiano que aquella que no glorifique al Señor, ¿verdad? Creo que en mi tesis hablé acerca de Rey Salomón y vi cómo es que su vida al último fue entregada a sus placeres y a sus deseos y terminó
siendo un cristiano miserable, se podría decir, porque no vivió, no cumplió ese propósito que Dios había tenido para él. Y sé y confío que si Salomón se hubiera entregado plenamente al Señor, hubiese alcanzado más cosas. Y bueno, también quiero que se pueda entender que la plenitud del hombre se alcanza cuando éste le pertenece a su creador en mente, en cuerpo y alma. También que la entrega del ser a Dios impacta de manera directa su obra, y eso es algo que como cristianos debemos considerar. En la clase del hermano Rocha, específicamente en la clase de Hebreos, él habló acerca de que cuando nosotros nos resistimos a Dios, por ejemplo, si Dios me llama a África y yo digo, no, Señor, pues yo no quiero ir a África porque estoy más cómoda en México, pues muchas almas se van a ver afectadas porque mi influencia o el propósito que Dios tenía se va a ver afectado por mí. Entonces, eso es digno de considerar porque el Señor va a demandar eso, va a decir, ¿sabes qué? Yo te quería allá porque yo quería que tú le predicaras a tal persona, porque yo sabía que tu influencia iba a estar allá, porque yo sabía que ibas a tener un impacto allá, pero tú te resististe y mira lo que pasó, ¿no? Y realmente es cierto porque el único impedimento para la obra del Señor somos nosotros mismos, porque Él puede obrar, pero cuando sus hijos se resisten, no nos puede obligar. Y bueno, el último, pues, y más importante, no hay requisitos para ser aceptado delante de Dios, porque más que la rendición humana, ¿verdad? Dios nos acepta tal y como somos, Dios nos acepta con todos nuestros errores, con todo nuestro pasado, con todas nuestras faltas de carácter. Y cuando nos entregamos delante de Él obra en nuestra vida y nos cambia y nos hace alguien diferente, pero solamente podemos llegar a la perfección de su Hijo Jesucristo en la medida en que nosotros lo permitamos. Entonces, por eso, lo vuelvo a mencionar, entregarse a Él es de gran bendición y solamente nos puede beneficiar a nosotros. A Dios nada le beneficia que yo le dé mi vida, solamente me beneficia a mí, ¿verdad? Y obviamente a las demás personas. Muchas gracias por su atención, espero haber expresado bien las ideas. Muy bien, vamos a pasar a la parte de las preguntas. Una disculpa, voy a limitar su participación únicamente a 2 preguntas. Y por favor, Esperanza, trata de ser concisa a la hora de la respuesta. Por favor, hermana Ame, por favor, puede comenzar con las preguntas. Pues, yo ah, sentí que tu tesis iba más dirigida a personas, a siervos del Señor, ¿verdad? A personas que servimos al Señor. Pero si un cristiano normal o una persona recién convertida lee tu tesis y te pregunta, oye, pero este es para alguien que quiere servir al Señor, yo todavía no siento ese deseo, todavía Dios no me ha mostrado a mí. ¿Cómo puedes dejarle bien claro que un cristiano que no es llamado puede ser consagrado? Tiene que, o sea, que tiene acceso a la consagración y que ¿cómo puedes dejarle claro que un cristiano que no es llamado puede ser consagrado? No tiene que específicamente ser llamado para ser consagrado. ¿Cómo se lo dejarías bien claro a alguien muy nuevo? Claro, hermana. Bueno, principalmente creo que el consagrarnos no está solamente, no es exclusivo solamente para los siervos de Dios, sino como para todo el creyente, ¿verdad? Y creo que le expondría, como, no sé si lo mencioné, pero el clímax de toda la tesis es la entrega de Cristo, ¿no? Entonces, por el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, dice la palabra de Dios, porque por alto precio fuiste comprados, dice, por eso glorificad a Dios con vuestro cuerpo, ¿no? No, todos fuimos comprados por Él, todos fuimos hechos aceptos al Señor por medio de Cristo. Entonces, esta es la respuesta que debemos tener y creo que debe de ser una entrega completa
a pesar de que no seas el siervo, no seas un siervo del Señor como un pastor o como un misionero, pero en esas áreas pequeñas que son las que Dios quiere, ¿no? Por ejemplo, una hermana que sea mamá, ok, el Señor quiere que estés entregada a Él, a tus hijos, a tu esposo, que en todo tú manifiestes la esencia de Cristo en tu ser. Esa es la entrega que Dios quiere de ti, esa es la consagración que el Señor quiere de ti. Y a una señorita que a lo mejor dice, no, pues yo estoy estudiando medicina y no tengo un llamado. Bueno, aún en tu carrera, tú sé luz a la vida de las demás personas. Tú entrégate a Dios, tú entrégale tu corazón y haz que todo eso vaya acorde a sus mandamientos, hónralo y simplemente busca eso, estar bien con tu Dios. Y pues es necesaria la consagración en todos nosotros, porque eso es algo que muestra cómo amamos al Señor. Creo que eso es lo que podría yo decirles a ellos. Muy bien, adelante, hermana Fabiola, por favor. Bueno, Esperanza, yo quería preguntarte, ¿qué responsabilidad tenemos tú como cristiana, como hija verdadera, qué responsabilidad tienes para llevar a cabo, de acuerdo a lo que explicaste, de cómo llevar una verdadera entrega, pero aparte de entrega absoluta, de cómo decir, ¿sabes qué? Mi responsabilidad es esto y por qué. Y buenas tardes, hermana. Muy bien. Bueno, como cristiana, como creyente, más que mis palabras o que siempre estar enseñando acerca de la entrega, debe ser en mis actitudes y en mi obediencia, como menciono, hacia Dios, ¿verdad? La entrega no significa solamente el siempre estar involucrada en la iglesia o el siempre estar apoyando a los demás. No va a eso, va en cuanto a mi corazón y en cuanto a mi mente, ¿verdad? Es decir, ¿sabes qué, Señor? Estoy sirviéndote, tengo estos deseos, a lo mejor me gustaría que fuera mi vida así, pero porque te pertenezco y porque estoy plenamente en ti, voy a aceptar tu voluntad sobre todas las áreas de mi vida, ¿verdad? Y creo que eso va a ser de impacto a los demás. Creo que pues ese es mi anhelo, ¿verdad? Que en todo lo que estoy haciendo siempre esté presente el temor de Dios, siempre esté presente eso que me va a llevar a tomar decisiones, eso que siempre me va a recordar, oye, ¿sabes qué? Ya no puedes hacer esto porque tú le perteneces a Dios, pero más que un mandato o más que un temor o un miedo hacia un Señor que me puede castigar, es por el amor que le tengo a Dios, por eso, por siempre recordar, ¿sabes qué? Cristo lo dio todo por mí. Entonces mi respuesta como hija, porque lo amo y porque sé que Él se despojó para ganarme, es tener la misma actitud que Él tuvo, pensar como Él pensó y negarme como Él también se negó, ¿verdad? Y lo hablo así aún en las cosas más pequeñas, ¿verdad? Aún cuando digo, ¿sabes qué? Me gustaría, no sé, siempre estar aquí en México, pero si Dios dice, ¿sabes qué, Esperanza? Pues quiero que te vayas a, no sé, a Marruecos, pues entonces está bien, Señor, hago lo que tú quieras. Entonces creo que eso es como yo podría estar siempre entregada al Señor en todos los aspectos, ¿verdad? En las cosas son más pequeñas que quisiera decidir y en las cosas grandes, por supuesto, también. Ok, hermana Ame, por favor. Sí, gracias. Bueno, una muy sencillita. Si alguien te preguntara, ¿cómo empiezo mi proceso de consagración? Quiero empezar hoy. ¿Qué es lo más básico que tú le dirías? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo empezar hoy? Está bien, hermana. Bueno, primeramente, creo que sería, o si me lo dijera a mí, yo le diría, vamos a orar, le diría yo así. Creo que la fuente de toda la consagración no siempre va a depender de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros no podemos. Sé que hablo mucho acerca de la voluntad del hombre, pero creo que primero es rendirse, primero es presentarse delante de Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Deseo consagrarme, pero sé que va a ser difícil para mí. Necesito de tu gracia, necesito de tu influencia sobre mi vida, necesito que me ayudes porque en este momento estoy
anhelando negarme a mí mismo, ¿verdad? Entonces, creo que lo esencial para comenzar una vida de consagración es primeramente ir en oración al Señor y también pues leer su palabra, ¿verdad? Lo básico, ¿verdad? Y también comenzar dentro de esta oración, comenzar a decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Por favor, muestra en mi vida aquellas cosas que me impiden consagrarme totalmente a ti. Muestra qué son aquellos factores que me estorban para ayudarte totalmente en mi vida, ¿verdad? Y obviamente dentro de todo esto, pues lo vuelvo a repetir, pedir la gracia del Señor para poder abandonar esas cosas, para poder sacarlas, porque uno de los requisitos que siempre pedía a Dios para un sacrificio es que el sacrificio fuera puro, ¿verdad? Entonces necesitamos una santidad para la consagración, ¿verdad? No le podemos dar a Dios, sí me quiero consagrar, pero también quiero seguir con estas cosas. No, pues es básico, es necesario primeramente limpiar nuestras vidas, ¿verdad? Comenzar a dejar aquellas cosas que nos van a apartar de lo que pues sería una plena consagración delante de Dios. Yo creo que también sería bueno decir, empieza a obedecer lo que sabes desde ya. Empieza a obedecer lo que sabes. Creo que sería la oración, la palabra de Dios para saber qué hacer, ¿verdad? Pero empezar a obedecer lo que sabemos. Gracias. Adelante, Fabi, por favor. Bueno, y por último, Esperanza, a ti, Se silenció el micrófono, Fabi. perdón, gracias, perdón. Esperanza, para ti, ¿quién es inspiración? Sabemos que Dios es el que nos da todo, pero ¿quién te inspira a servir? Y cómo servir, en todas las áreas. Bueno, claramente sé que hay una disculpa, ¿verdad? Soy muy sentimental. Claramente sé que, pues obviamente es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Dios el que nos inspira, pero tengo una persona muy presente en mi vida que se esforzó demasiado, ¿verdad? En que yo pudiera crecer espiritualmente. Se llama Michelle Álvarez, ella fue una señorita muy entregada a Dios, demasiado entregada al Señor. Oraba conmigo, me ayudó a aprender cómo hacer una vida devocional y yo la vi tan consumida a Dios que yo anhelé eso. Yo dije, Señor, yo quiero ser como ella, porque pues realmente a veces hay personas que son de influencia, tienen ese impacto, ¿no? De decir, wow, o sea, estás consumida por el Señor, estás entregada a Él. Y ella decía que a veces sí deseaba otras cosas, pero ella se entregaba a Dios y yo creo que en ella yo pude ver a Cristo, yo pude ver esa esencia del Señor y yo dije, esa muchacha está entregada a Dios. Entonces, puedo decir que ella fue de gran impacto y también pues yo vi su vida de oración, yo vi su vida de servicio a Dios y yo dije, yo deseo lo mismo, ¿no? Porque es algo que no para la fama ni nada por eso, pero era como ver esa respuesta hacia el sacrificio de Cristo, porque ella siempre decía, es porque Dios lo entregó todo por mí, ¿no? Y por eso vivo así, por eso vivo entregada. Entonces, realmente quisiera que las personas pudieran ver eso, ¿verdad? Realmente quisiera que vieran esa esencia, no para gloria mía, no porque yo pudiera conseguir algo, sino porque creo que como cristianos necesitamos más personas entregadas, ¿verdad? Más personas que nos muevan, porque realmente el ejemplo siempre va a ser de impacto para los demás. Entonces yo pudiera decir que esta señorita impactó en mi vida, esta señorita realmente fue de gran bendición, ¿verdad? Me ayudó mucho y pues sí, me influyó mucho sobre mí y su ejemplo también fue de mucha bendición a mi vida. Entonces, ver ese ejemplo creo que fue de demasiado impacto y pues me llevó a este punto, ¿no? De querer realmente vivir una vida consagrada delante de Dios.
Ok, muchas gracias, hermana Esperanza, por compartir. Ojalá que Dios nos ayude a todos, ¿no? A cada vez consagrarnos más. Yo creo que siempre va a haber algo que nos hará falta y que el Señor nos ayude, ¿no? Para también, como dicen las hermanas, ¿no? Lograr ser de influencia hacia alguien más, ¿no? Que no somos nosotros, sino solamente el reflejo de Cristo, ¿verdad? Entonces vamos a terminar esta actividad, hermana Fabi, si puedes el favor de orar por la hermana Esperanza, y una disculpa que nos queda menos de un minuto. Vamos a orar. Señor Padre bendito, Padre celestial, gracias por lo bueno que es con nosotros, gracias por tu misericordia, Señor. Pues en esta tarde te quiero pedir por la vida de Esperanza, Señor, que ella pudo expresar pues su entrega verdadera hacia ti, Señor. Gracias porque se pudo explayar, Señor, y tuvo seguridad. Y te quiero dar gracias por ser parte de ella en su vida y poderle hacerla de bendición. Guárdanos en lo que resta de la tarde. Esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.